Jeremías 23, versículo 28 al versículo 29. Aleluya. Amén, hermanos, hermanas, amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Le damos lectura a los dos juntos. Jeremías 23, del 28 al 29. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Bendito es el nombre del Señor. En esta tarde yo titulo el mensaje de esta manera: el hombre, instrumento de la palabra de Dios. El hombre, instrumento de la palabra de Dios. El profeta Jeremías fue un instrumento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios venía a él de manera continua. Y en el versículo 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y Dios pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dios hablando dice: ¿no es mi palabra como fuego? ¿Acaso mi palabra no tiene el poder de un martillo para quebrantar toda clase de corazón, por muy duro y empedernido que esté? ¿Qué corazón podrá mantenerse de pie ante el golpe tremendo de la palabra de Dios? ¿Quién podrá aguantarse? ¿Quién podrá resistirse a la voz del Dios Todopoderoso cuando habla? ¿Quién podrá pasar por alto la voz del Omnipotente cuando le habla de una manera especial a su vida, llamándolo con un propósito? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios tiene un poder tan especial, hermanos, que la Biblia dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, que el universo fue constituido, fue establecido por el poder de su palabra. ¿Quiere leerlo? Búsquelo. Hebreos 11:3. Es tan grande el efecto y el poder de la palabra de Dios, que por medio de su palabra, el universo que hay delante de nuestros ojos, donde habitan los astros celestes, la luna, el sol, los planetas, fue establecido por esa palabra del Dios Todopoderoso. Ya lo tiene, le doy lectura, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fue establecido, fue ordenado de una manera sistemática, de una manera bien trazada, el universo entero. Oiga, nosotros miramos a través de reportajes, podemos darnos cuenta a través de los libros en la primaria, en la secundaria, de qué manera el universo está trazado de una manera tan perfecta, y el sol está en medio y los planetas giran alrededor de su órbita. Y aún ahora mismo, fíjense, tan grande es la palabra de Dios, tan grande es el poder de Dios, que ahora mismo la tierra tiene dos clases de movimiento. Ahora mismo la tierra está en pleno movimiento y nosotros no nos vamos de cabeza. Nosotros no nos caemos. Nosotros no nos descontrolamos. Nosotros estamos parados como que si nada estuviera sucediendo, pero ahora mismo la tierra se está moviendo en el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, y nosotros ni sentimos lo que está pasando. Ahora mismo la tierra está girando alrededor del sol, por eso mire, pasó a espaldas del sol, por eso está oscureciendo.
Nosotros estamos dando la vuelta contraria al sol. Por eso la noche está cayendo. El universo está en plena acción y ese universo fue establecido, fue ordenado, fue creado por el poder de su palabra. Y no solamente el universo, sino que específicamente la Biblia dice que los cielos y la tierra, todo lo que podemos contemplar, todo lo que podemos mirar a nuestro alrededor, fue creado por el poder de su soberana palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Amén. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De dónde vienen los cielos? ¿De dónde viene la tierra? ¿Quién formó la tierra? ¿Quién formó los cielos? Dios. ¿De qué manera la formó? Solamente dijo la palabra sea y fue hecho. En el capítulo 1 del libro de Génesis, el comienzo de todo, el principio de todo, encontramos 7 veces donde Dios habla y hace uso del poder de su palabra y ordena que los elementos sean creados de la nada. Encontramos 7 veces repetidas donde Dios habla haciendo uso del poder de su palabra y dice, y sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de las aguas y hay expansión de las aguas y fue así como Dios lo ordenó. Posteriormente, más adelante, encontramos que Dios habla de nuevo y dice, produzca la tierra hierba verde, y la tierra empezó la hierba por el poder de la palabra. Al escuchar el orden del Dios todo omnipotente, la tierra automáticamente, al escuchar la ordenanza del Dios todopoderoso, inmediatamente la hierba empezó a brotar de la tierra. Pero más adelante encontramos que otra vez dice, hágase o produzca las aguas seres vivientes. Y otra vez de manera milagrosa empiezan a aparecer los delfines, los tiburones, las ballenas, las mojarras, los peces, los camarones y todo lo que se está comiendo en este tiempo. Todo por el poder de su palabra. Pero Dios sigue trabajando y no había necesidad de que Él metiera las manos. Hasta este momento Dios no se había molestado de meter las manos al ordenar que se aparecieran los elementos en la creación. Más adelante vemos que Dios no está tranquilo y vuelve a dar otra orden. Produzca la tierra seres vivientes. Y ahí viene el mono. Ahí viene el caballo, el burro, la jirafa, el elefante, el perro, el gato, todo por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Pero también él después dice, produzcanse lumbreras en el cielo para que alumbren de día y de noche. Y automáticamente aparece el sol, la luna y las estrellas. Pero hay algo que me llama la atención a mí, hermanos, que fíjese. Todas estas cosas, si usted cuenta cuántas veces Dios dijo, produzcase, hágase, son 7 veces continuas en el capítulo 1 de Génesis, donde Dios utiliza la misma frase, produzcase, hágase. Es una frase combinada. Cada vez que Dios quería hacer algo, algún elemento más en la creación, en el universo, bastaba solamente con dar la orden y decir, produzcanse, y las cosas automáticamente aparecían. Solamente bastaba con decir hágase y las cosas inmediatamente aparecían. Pero en el versículo 26, vaya conmigo, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Ahí encontramos de nuevo
Vemos que Dios hace uso de su palabra. Pero ahora el poder de Dios no fluye a través de la palabra, sino que fluye a través de sus manos. ¿Se da cuenta? Todas las cosas ya había hecho el cielo, ya había hecho la tierra, había hecho las plantas, los peces, los animales, las bestias del campo, las lumbreras, todo lo demás había sido hecho por el poder de su palabra. Él no se había molestado de meter las manos para crear algo, para formar algo. Pero en el verso 23 encontramos que Dios una vez más dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, que gobierne sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre los animales, sobre las bestias, sobre todo aquello que se mueve sobre la faz de la tierra. Pero en este momento la acción de Dios fue completamente diferente. Dios dice: hagamos al hombre, y el hombre no apareció de manera milagrosa como había aparecido el sol, como había aparecido la luna, como había aparecido los animales, como habían aparecido las plantas. No, sino que la palabra de Dios ahora no entró en acción. El poder de Dios no fluyó a través de la palabra, sino que el poder de Dios fluyó a través de sus manos. Génesis capítulo 2 verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Hay algo precioso en esto, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Yo quiero sembrarte en tu mente esta pregunta: ¿por qué Dios no creó al hombre a través del poder de su palabra? ¿Por qué Dios no formó al hombre por el poder de su palabra? Si formó a los animales, si ordenó a las plantas que aparecieran y aparecieron, Él también podía haber ordenado al hombre: produzcase en la tierra el hombre viviente, y el hombre por el poder de la palabra pudo haber aparecido. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él tuvo la necesidad de meter sus manos en la tierra, agarrar materia inerte, y se tomó de modelo a sí mismo, e hizo un hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué en la creación del hombre? ¿Por qué al momento de hacer el hombre en la tierra no le ordenó que brotara de la tierra, sino que tuvo que meter sus manos? Agarró la materia que ya había hecho, le empezó a dar forma, agarró polvo de la tierra, empezó a diseñar una persona, y él mismo se agarró como modelo. Y una vez que hubo terminado aquel diseño, aquel bosquejo, aquel boceto, dice la Biblia en el capítulo 2 versículo 7, que Dios sopló en su nariz, y aquel muñeco de arcilla, aquel muñeco de barro, al sentir el soplo de vida, se levantó y empezó a caminar. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Bueno, sencillamente porque el hombre no es cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. No te conformes a creer que tú vienes del mono. No, tú no eres cualquier cosa. Delante de Dios, el ser humano en esta tierra, hermanos, es un ser exclusivo y muy especial. Delante de Dios, usted y yo somos seres especiales y exclusivos para Dios. No hay nada en la creación que se pueda comparar con el hombre. No hay nada. El hombre está por encima. El valor que Dios tiene para con el hombre, el valor que el hombre tiene delante de Dios, está por encima de todos los animales. Está por encima de todas las piedras preciosas. Está por encima de todas las flores. Está por encima de todos los tesoros que puedan existir sobre la faz de la tierra.
El valor que el hombre tiene para Dios está por encima de todo eso. El valor que tú tienes para Dios está por encima sobre todo eso. ¿Sabe por qué el diablo nos odia tanto? Usted sabe que el diablo le odia. ¿Y sabe por qué le odia tanto? Le voy a enseñar algo. Porque cada vez que el diablo lo mira a usted, está mirando al Dios del cielo. Por eso lo odia. Por eso quiere hacerle sufrir. Por eso quiere hacerlo destruir. Sí, cada vez que el diablo pone su mirada en usted, está mirando al Dios del cielo. Porque usted lleva la imagen y semejanza de Dios. Porque usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cada vez que el diablo se le ocurre poner su mirada en mí, no puede soportar, porque en mí se refleja la imagen de Dios. Cuando el diablo pone su mirada en mí, está mirando al Dios del cielo, está mirando al Dios todopoderoso, porque yo y usted refleja la imagen del Dios todopoderoso, y el diablo no puede soportar eso. El diablo no puede soportar eso. Y algo más, cada vez que el diablo se atreve a mirarnos, se acuerda de su pasado, cuando estaba en la eternidad y tenía la libertad de estar contemplando el rostro del Dios todopoderoso. Por eso nos odia. Y algo más todavía, cuando el diablo mira a nosotros, cuando el diablo lo mira a usted, le da celo, porque usted tiene derecho a la redención y tiene derecho de entrar al cielo una vez más y vivir en la eternidad con Dios. Mas sin embargo, él está condenado, destruido, sin escapatoria, sin derecho a perdón, sin derecho a ninguna clase de oportunidad, sin derecho a redención. Él está destruido por toda la eternidad. Por eso el diablo nos odia. No somos cualquier cosa en esta tierra. Yo no soy cualquier cosa en esta tierra. Yo no me puedo comparar con el mono. No, señor. Ni usted se puede comparar con el mono, porque el mono y los animales fueron hechos por el poder de su palabra. Mas sin embargo, usted y yo fuimos hechos por las manos preciosas del Dios Todopoderoso. Dios tuvo que bajar, agarró la tierra, hermanos, y empezó a dar forma. Y sopló. Y agarró de lo que tenía de él y lo puso en nosotros. En nosotros. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? El diablo está derrotado, hermano. Jamás el diablo podrá hacer algo. Jamás podrá el diablo, hermanos, destruirnos si nosotros nos agarramos fuertemente de la mano de Dios. Yo me impactaba cuando estaba meditando hace ratito en este mensaje. Le decía: diablo miserable, por eso me odias, porque cada vez que me miras estás mirando a mi papá. Cada vez que el diablo te mira, está mirando al Dios del cielo, hermano. Así de sencillo. Así de sencillo. Y como sabe que no tiene escapatoria ni derecho a redención, pues más le arde en el hígado y arremete contra nosotros. Porque nosotros tenemos derecho a entrar al cielo, mas sin embargo él fue sacado del cielo y ya no tiene acceso para entrar y vivir en la presencia de Dios. Amén. El hombre, ¿cómo se llama el mensaje? El hombre instrumento de la palabra de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios cuando formó al hombre aquí en la tierra? Versículo 26. No le dimos lectura hace rato, ¿verdad? Vamos a dar lectura. 1:26 de Génesis. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, o sea, a la humanidad, a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué el hombre no fue hecho por el poder de la palabra? ¿Sabe usted por qué el hombre fue hecho por las manos de Dios? El hombre no podía ser hecho del poder de la palabra de Dios. Dios no hizo al hombre por el poder de su palabra, sino por el poder de sus manos, porque el hombre iba a ser el instrumento de esa palabra. Los animales no pueden ser instrumentos de la palabra de Dios porque no fueron creados por las manos de Dios, son fruto del poder de la palabra. Pero el hombre, el ser humano, no es fruto del poder de la palabra, es fruto del poder creador de Dios fluyendo a través de sus manos. Y solamente nosotros que fuimos creados por las manos de Dios podemos ser instrumentos de la palabra de Dios. Solamente nosotros. ¿Se da cuenta qué privilegio tenemos? ¿Se da cuenta qué privilegio tenemos nosotros en comparación con los animales? Nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de esa palabra de Dios. Nosotros, usted y yo, tenemos el privilegio de ser instrumentos de esa palabra por lo cual se hicieron los cielos y la tierra. Tú no fuiste creado para vivir bajo el dominio de Satanás. Tú no fuiste creado para ser títere del diablo. Tú fuiste creado para tener autoridad a través de la palabra, fluyendo a través de ti. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre en esta tierra, le dio autoridad, delegó autoridad sobre él, sobre toda la creación. Inclusive aún la autoridad de Satanás fue puesta bajo la autoridad del hombre. De tal manera que el diablo tenía que sujetarse al hombre. Porque en el hombre estaba el poder de la palabra. Dios delegó autoridad en el hombre para que aún el diablo se le sujetara. Pero desgraciadamente el diablo engañó al hombre. Pero Dios vino, Jesucristo vino a recuperar eso que se había perdido. Mas sin embargo, hermanos, encontramos ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento hubieron hombres que fueron instrumentos poderosos, que vivieron, que actuaron en el poder de la palabra de Dios. Yo quiero meditar al ver algunos ejemplos. Vamos a ver allá Moisés, hermanos. Moisés era un hombre que actuaba en el poder de la palabra de Dios. Todo el liderazgo de Moisés fue bajo el poder de la palabra de Dios. Quiero mostrar una cita allá en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 10 al versículo 12. Amén. Éxodo capítulo 4 del 10 al 12 dice de la siguiente manera: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjense qué tremendo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, tú no te preocupes, tú solamente vas a ser un instrumento de mi palabra. Solamente déjate usar. Tú no te preocupes, no tengas miedo. Tú
Tú no vas a hacer el trabajo, va a ser mi palabra fluyendo a través de ti. Tú no tengas miedo de tus enemigos, tú no tengas miedo de las amenazas. Deja que el poder de mi palabra fluya a través de tu boca. Y ese poder de la palabra de Dios estuvo en la boca de Moisés. Y delante de Faraón, Dios iba y estaba delante de su presencia. Y haga de cuenta que era el mismo Dios todopoderoso quien le estaba hablando a Faraón, utilizando a la vida de Moisés como un instrumento. Vamos a ver otra cita. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Del verso 15 al verso 19. Amén. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Qué tremendo es, hermanos, cuando el hombre se deja usar por la palabra de Dios. Dios había puesto su palabra en la boca de Moisés, y todo lo que Dios hablaba de parte de Jehová tenía su cumplimiento, porque la palabra de Dios dice que la palabra que sale de su boca jamás regresará vacía. Nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de la palabra de Dios, así como la palabra de Dios, el poder de la palabra estaba en la boca de Moisés. Ese mismo poder ahora está en nuestros labios. Ese mismo poder, esa misma autoridad está a nuestra disposición. Dios quiere obrar, Dios quiere actuar en esta tierra, utilizándonos a nosotros como instrumento de su palabra. Moisés fue un instrumento de su palabra. Elías, el profeta de fuego, fue un instrumento de esa palabra. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes capítulo 17. Primero de Reyes capítulo 17. Versículo 1. Primero de Reyes capítulo 17. Versículo 1. Gloria al nombre del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Oiga, qué tremendo cuando el hombre actúa en el poder de la palabra. Qué tremendo cuando la mujer, cuando el ser humano, hermanos, empieza, aprende a vivir, aprende a caminar, aprende a experimentar, aprende a hacer las cosas bajo el poder de la palabra de Dios. Mira que Elías se tomó un derecho muy propio de él. Mira que Elías aprovechó y sabía lo que Dios había puesto en su boca. Elías sabía que en sus labios había autoridad de Dios en él. Elías sabía perfectamente que el poder de la palabra de Dios estaba metido en su boca. Y él dijo: sabe, rey, que no va a haber lluvia ni rocío por 3 años sobre esta tierra, sino solamente por mi palabra. Y fíjense que no, ni dijo por la palabra de Jehová. No dijo por la palabra de Jehová. No dijo por la palabra de Dios. No dijo no invocó el nombre de Jehová. Solamente dijo: no va a llover por mi palabra. No va a llover porque a mí se me antoja que no va a llover. Pero él sabía qué es lo que había en sus labios. Ese mismo poder tenemos. Eso mismo nosotros tenemos que conocer y saber.
y decirle al diablo: diablo, no vas a hacer nada porque se me antoja que no hagas nada con mi familia. Diablo, te voy a poner un alto y de aquí no vas a pasar. No vas a tocar mi casa, no vas a tocar mis hijos, no vas a tocar mi negocio, porque te lo estoy ordenando y no vas a hacer nada. Si todo el poder de la palabra de Dios está a disposición de nosotros, hermanos, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en... Aquí está. Aquí está el poder de la vida y de la muerte. El poder de la palabra de Dios tiene que obrar y actuar a través de nosotros. Dios utilizó en la antigüedad, hizo uso de su palabra, Él de manera personal, porque no había nadie que pudiera ser instrumento de esa palabra, pero creó al hombre y a la mujer en esta tierra para que ellos sean el instrumento de esa palabra poderosa. Amén. Elías fue un hombre de palabra. El poder de la palabra de Dios fluía a través de la boca de Elías. Elías actuaba bajo el poder de la palabra de Dios. No era cualquier hombre. Él sabía las palabras que había en su boca y solamente las utilizaba para bendecir, las utilizaba para que el reino de Dios prosperara. Y cuando había necesidad de atacar al diablo, lo atacaba también con el poder de su palabra, con el poder de la palabra que fluía en sus labios. Vamos a leer otra cita, ahí mismo, versículo 8 al versículo 16. Dice así. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustentes. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oye, qué tremendo, ¿eh? Había una mujer que se estaba muriendo, solamente tenía una ración para comer para ella y para su hijo, y por ahí aparece Elías atrevido y le dice: ¿sabe? Momento, mejor dámelo a mí. Fíjese. Y la mujer le dijo: pero ¿cómo es posible si es lo único que tenemos para comer? Hazme primero a mí y después vas a comer tú. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros hablamos, aprendemos a hablar la palabra con autoridad. Hay 2 clases de palabra: la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra que nosotros estudiamos. Es la palabra que nosotros nos memorizamos. Es la palabra que nosotros nos aprendemos. Pero la palabra rema es la que nosotros hablamos con autoridad. La palabra logos recobre vida cuando se convierte en rema. Y hablamos que lo imposible se convierta en algo posible. Hablamos que lo que no era suceda en el nombre de Jesús. Y desde esa manera que nosotros tenemos que aprender y a vivir y actuar en el poder de esa palabra. Que la palabra logos que hay en la mente, la palabra logos que hay en nuestro corazón, se convierta en una palabra
palabra viviente en nuestra casa, en nuestros hijos, en la vida de aquellos que nos escuchan, hablando palabra de Jehová. La palabra de Dios cobró vida en Moisés. La palabra de Dios cobró vida en Elías. Pero también cobró vida en la vida de Jeremías. Jeremías era un hombre que también hablaba y actuaba en el poder de la palabra. La palabra viviente se encarnaba en Jeremías, y cuando Jeremías hablaba, las cosas sucedían porque era la palabra de Dios actuando a través de él. Vamos a ver allá en Jeremías 1, 4 y 10. Jeremías capítulo 1, del verso 4 al verso 10. Y aquí yo les voy a enseñar qué podemos hacer nosotros con la palabra de Dios. ¿Qué efectos podemos producir nosotros con la palabra de Dios? Jeremías del 1 al 4 al 10 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ay, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y además les dijo qué podía hacer con esa palabra. Mire lo que dice en el verso 10. Primero le dijo: Mira, Jeremías, no pongas pretexto. Jeremías, no te justifiques. No tengas miedo, no te preocupes. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. El poder de mi palabra va a fluir en tu boca, y con ese poder tú vas a poder hacer esto. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Número 1, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. 4 cosas que el hombre y la mujer puede hacer en este tiempo, haciendo uso de la palabra de Dios. Podemos, con el poder de la palabra de Dios, podemos arrancar toda clase de maldición que el diablo ha puesto en nuestra familia. Con la palabra de Dios nosotros podemos arrancar toda la suciedad, podemos arrancar toda la basura, podemos arrancar todo lo que estorba en los hogares, en los matrimonios, en la vida de muchas personas, haciendo uso de la palabra de Dios. Pero también podemos destruir con la palabra de Dios. Destruir que todas las armas, destruir todos los argumentos, destruir todas las cosas negativas que el diablo quiera venir en contra de nosotros. Hay 4 cosas que el ser humano puede hacer haciendo uso de la palabra de Dios: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Pero también puede hacer 2 cosas positivas haciendo uso de esa misma palabra: puede edificar y puede plantar. Cada vez que nosotros como predicadores estamos hablando la palabra, nosotros con el poder de la palabra estamos edificando vidas. Cada vez que nosotros, como predicador, estoy hablando la palabra, hermanos, yo estoy plantando aliento, yo estoy plantando vida en aquellos que están escuchando por el poder de la palabra. Cada vez que yo digo hay poder en la sangre de Jesús, y diablo, te reprendo por el poder de Jesucristo, estoy derribando argumentos, estoy derribando toda obra del diablo que quiera venir en contra de mí. ¿Se da cuenta el poder que hay en nosotros, hermanos? ¿Se da cuenta el poder que hay en usted? Tenemos un poder tremendo. Más adelante en Jeremías 20, Jeremías capítulo 20,
versículo 7 al versículo 9, dice de la siguiente manera: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuál era ese fuego que estaba metido en el corazón de Jeremías? La palabra de Dios. En el texto que leímos al principio dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y esa palabra estaba metida en el corazón de Jeremías, hermanos, de tal manera que Jeremías no podía estarse callado. Jeremías ya no quería hablar, pero la palabra de Dios estaba metida en él. Y cuando la palabra de Dios se mete en el hombre, hermanos, el hombre no puede estar callado. Cuando la palabra de Dios se mete en una mujer, esa palabra le motiva para que hable, para que edifique, para que plante, para que bendiga, para que edifique a aquellos que tienen necesidad. Ese poder que fluyó a través de la boca de Moisés, ese poder que fluyó a través de la boca de Elías, ese poder que fluyó a través de la boca de Jeremías, ese mismo poder está en nosotros, hermanos. Y lo que hicieron esos hombres, nosotros también podemos hacerlo, porque ese mismo poder está en nosotros. Es ese mismo poder que hizo los cielos y la tierra, ahora está en ti, hermano. Rápidamente yo quiero ver Romanos capítulo 10. Del verso 8 al verso 9. Romanos capítulo 10 del verso 8 al verso 9. Dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿En dónde está la palabra de Dios? En tu boca. ¿Y por qué no dejamos que ese poder fluya a través de nuestros labios? ¿Por qué no dejar que ese poder fluya a través de nosotros, llevando vida a los que tienen necesidad? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué no predicar? ¿Por qué no hablar de Dios? ¿Por qué no llevar el mensaje de Dios? ¿Por qué no llevar buenas nuevas de Dios si la palabra de Dios está en nosotros? Dios quiere utilizarnos a nosotros como un instrumento para que su palabra pueda traer vida a muchos corazones muertos. El Señor te quiere utilizar a ti como un instrumento de su palabra para que a través de ti muchas personas sean libres, para que a través de ti muchas personas sean sanas, para que a través de ti muchas personas sean salvas. El poder de la palabra fluyendo a través de tu vida puede traer salvación a aquellas almas que andan perdidas. Pero tenemos que dejar que esa palabra fluya en nuestros labios. Tenemos que dejar que ese poder corra en nuestros labios. Vamos a seguir leyendo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que dejar, número uno, la palabra de Dios está en nuestra boca. La palabra de Dios está en nuestro corazón. Y es tiempo que dejes que esa palabra fluya para traer salvación. Dios quiere salvar las almas utilizándote a ti como un instrumento de su palabra. ¿Y por qué no dejar que esa palabra fluya en nosotros? ¿Por qué no dejar que esa palabra cobre vida en nuestras palabras?
¿Por qué no dejar que esa palabra edifique a otras personas a través de nosotros? ¿Por qué no dejarnos que podamos ser instrumentos de esa palabra para bendición a otras personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos? ¿Por qué no dejar que esa palabra fluya a través de nuestros labios? Un día el Señor utilizó a un hombre, a una mujer como instrumento de su palabra para traer salvación a tu vida. El Señor un día utilizó a dos varones como instrumento y ellos llevaron la palabra a mi casa. Ellos me hablaron de esa palabra. Ellos pudieron, el Espíritu Santo los utilizó para convencerme de que yo necesitaba salvación. Y la palabra que fluyó a través de ellos pudo convencer mi alma. La palabra está en nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esa palabra número 2 tiene que fluir y ser glorificada a través de nosotros. Según de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo? Hermanos, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios fluya a través de nosotros y muchas almas sean salvas. Si no dejas que la palabra de Dios fluya en tu vida, por lo menos ponte a orar para que aquellos que hablan la palabra, esa palabra fluya libremente en sus labios. Si no te atreves a predicar la palabra, por lo menos ponte de rodilla y dile: Señor, usa a mis hermanos que predican tu palabra. Deja que esa palabra corra en ellos. Llénale su boca de su palabra. Llena sus labios de su palabra. Permite que ellos puedan hablar tu palabra con denuedo, con sabiduría. Porque la palabra de Dios tiene que correr. La palabra de Dios tiene que fluir. La palabra de Dios tiene que ser glorificada. Y nosotros somos los responsables de que esa palabra corra. Tú y yo somos los responsables de que esa palabra fluya trayendo salvación. Pero si no dejamos que fluya, Dios jamás va a poder hacer algo. Amén. Si nosotros no disponemos y no nos dejamos ser instrumentos de esa palabra. La palabra de Dios tiene que correr, la palabra de Dios tiene que fluir. Y número 3, la palabra de Dios tiene que llevar fruto. Hechos capítulo 12, verso 24. Hechos 12, 24. Fíjense lo que pasaba antiguamente en la iglesia primitiva. Dice así: pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué pasaba? Se multiplicaba. Había tantos predicadores en la iglesia primitiva, hermanos, que aún los diáconos locales de la iglesia salían como evangelistas. Tenemos como ejemplo a Felipe. ¿Para qué le dieron la unción a Felipe? ¿Quiénes lo ungieron? ¿Para qué lo llamaron? ¿Cuál fue el servicio, la función que le asignaron a Felipe? Felipe era un diácono. Y más adelante lo encontramos que andaba de evangelista en Samaria. Y a través de la palabra de Felipe dice que los endemoniados salían huyendo. Los paralíticos se levantaban. Los que traían enfermedades eran curados. Era el poder de la palabra de Dios obrando a través de Felipe. Y ese mismo poder tiene que fluir ahora en nosotros, hermanos. La palabra tiene que llevar fruto. Cada vez que tú tengas oportunidad por orar por algún enfermo, hermano, hazlo y deja que la palabra de Dios traiga sanidad. Cada vez que tú tengas oportunidad de hablarle a alguna persona de Cristo, hazlo y deja que la palabra de Dios traiga salvación a esa alma. Cada vez que tú puedas hacer uso de la palabra para edificar, para plantar, usa ese poder para que la palabra de Dios sea glorificada a través de ti. Bendito es el nombre del Señor. Y por último, esa palabra tiene que permanecer en nosotros. El poder de esa palabra tiene que permanecer en nosotros. Juan capítulo 15 del 7 al 8.
Con esto terminamos. Juan, capítulo 15, del versículo 7 al versículo 8. Dice así: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos y porque muchas veces la palabra de Dios no está. No dejamos que fluya la palabra de Dios. Pero la Biblia dice: todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho así como lo están pidiendo. Ponte de pie en esta hora de la noche.